Bendiciones una vez más, amados, gusto en saludarlos. Estamos acá ya acercándonos a la fiesta que vamos a tener, pero que va a ser una apelación a las cortes celestiales para asentar a través de la intercesión profética un destino poderoso para el año 2022. Vamos a adelantarnos al inicio del año satánico. Vamos a adelantarnos a ese proyecto que tiene el enemigo de iniciar su año con bombos y platillos. Noten ustedes que el arma favorita de Satanás es la muerte. Dice que nos tenía sujetos a través de el arma de la muerte a esclavitud, por el temor a la muerte. Estamos sujetos por toda la vida a esclavitud. Entonces, si ustedes notan, hay algunos que se atreven a adorar a la muerte, a adorar lo que ellos llaman la Santa Muerte. México es muy dado a ese tipo de adoración y usted encuentra por todos lados los símbolos de muerte. Y eso ha traído que México se convierta en un país violento, pero eso se ha regado por otras naciones donde hay una directa adoración al arma favorita del enemigo, que es la muerte. Por eso Jesucristo la contrarrestó y dijo: mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nosotros adoramos la vida. ¿Por qué? Porque la vida es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, al adorar la vida estamos adorando a Jesús. Al adorar la muerte se está adorando el arma favorita para someter a los pueblos a esclavitud. Entonces, fíjense, unos la adoran, otros erróneamente la celebran. Poner a un niño a participar de las fiestas de Halloween es sencillamente celebrar la muerte, celebrar la destrucción. Y yo creo que eso debe ser algo muy delicado en este tiempo, porque si vamos a entrar en ese aspecto, ¿qué tal disfrazarse de COVID-19? Ahí es donde entendemos que algo raro está pasando. Otros la veneran, pero hay uno solo que la venció, y es Jesucristo al tercer día. Sorbió a la muerte en victoria. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. Entonces yo voy para el que la venció. Yo voy a favor de aquel que le ganó. Y ahora puede presentarse y decirnos: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bien, cuando hablamos de gemidos, ayer hablábamos del clamor. Hoy vamos a hablar acerca del gemido de un intercesor. Y hay tres formas como uno puede gemir. Puede gemir por su cuerpo, puede gemir desde su alma y puede gemir desde el espíritu. Y ahorita les voy a explicar de qué se trata esto. Muy importante que lo entiendan. Lo que sí quiero adelantarles es lo siguiente. Por muchos años hubo un gemido de los verdaderos intercesores por todo el mundo musulmán. ¿Por qué razón? Porque el cristianismo tuvo su influencia en lo que ahora son países musulmanes. ¿Sabían ustedes que Turquía y Siria eran países totalmente cristianos? Estamos hablando de la iglesia del primer siglo
que conquistó toda esa región, y ahí precisamente es donde aparecen las 7 iglesias del Asia Menor en una forma de herradura en geografía, dándonos a entender: yo tengo planes. Ahora, la burla es de que, todos esos países que eran cristianos ahora son musulmanes, ahora practican el islamismo. Entonces, aquí es donde está el asunto: un borbandeo de intercesión profética sobre ese anillo cerrado, porque uno no se podían mandar misioneros allá por el riesgo de que automáticamente eran ejecutados. En estos tiempos ha habido una cierta apertura en algunos países para ir a predicar el evangelio, y se están levantando congregaciones, y yo espero que un día Dios nos permita levantar una de parte de la Red Global Apostólica, por decir, en Kuwait. Pero aquí es donde está el asunto: Dios no deja, cuando entra en concierto con el hombre para interceder por una región, que eso caiga en tierra. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Bueno, no se podía mandar misioneros a esos países cerrados por la religión islámica, pero Dios ha hecho algo sobrenatural, y es que, como al apóstol Pablo, se les está presentando en sueños y visiones a gente que vive en esos países, y se están levantando, no solo para predicar el evangelio, sino para expandir el reino de Dios. Los 2 más grandes avivamientos que estamos teniendo en este mismo momento es en el país de Afganistán e Irán. Y Dios se le está apareciendo a muchos islámicos o musulmanes en sueño: yo soy Jesús. Y les está indicando exactamente qué tienen que hacer para ser salvos. Entonces, Dios está regresando antes de su venida un avivamiento donde estaba la iglesia del primer siglo. Pero lo está haciendo de una manera radical, pero respaldado por los países donde creemos en el evangelio, intercediendo por esas regiones cerradas. Y Dios las está abriendo. Entonces, amado, la intercesión puede mucho, especialmente cuando se hace en concierto con el Espíritu Santo, cuando es dirigido por el Espíritu Santo. Yo estoy muy emocionado por lo que Dios está haciendo en los países islámicos. Muy emocionado. ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo con su palabra de Él levantarse y presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, y la base de donde todo se expandió tiene que regresar. Yo no estoy hablando quizá de sistemas de gobierno, pero sí el pueblo en masa siendo bautizados. Y me llamó la atención que cuando estudiamos acerca del avivamiento en Irán, es muy, pero muy poderoso ver que ellos no predican ningún otro evangelio más que el evangelio del reino, porque ellos solo entienden reino. Ellos no entienden ningún otro tipo de evangelio. Y allá las congregaciones son dirigidas por mujeres, son supremamente aguerridas. Así es que ya hay muy pocos pastores, pero sí muchas pastoras. Piensa en eso. Para aquellos que no creen en el ministerio de la mujer, vaya y quítele el ministerio a las pastoras en Irán. Están teniendo el más grande avivamiento sobre la tierra. Entonces necesitamos entender la dimensión del gemido. Para recapitular un poquito, les mencionaba ayer que todo este tipo de intervención tiene que ser con mentalidad de reino, porque la primera base es la oración del Padre Nuestro, que esa no fue una oración, fue una enseñanza.
Así la han llamado la oración del Padre Nuestro, pero Jesús estaba enseñando a orar, no estaba orando, estaba enseñando a orar. Entonces sería la enseñanza del Padre Nuestro. Y ahí el objetivo es perdonar y hacer que el cielo baje a la tierra. Sea hecha en la tierra tu voluntad, como se hace en el cielo. Ayer vimos acerca del clamor y cómo el clamor carga los pechos del Shaddai para traer respuestas aceleradas, urgentes, cuando hay una demanda que requiere de una movilización urgente de parte de Dios a favor de su pueblo. Hoy vamos a ver el poder del gemido que se hace guiado directamente por el Espíritu Santo. Luego está la cuarta dimensión, que es la intercesión, donde la persona completamente se humilla y se convierte en un conducto para pedir por otros. Esa dimensión de intercesión no pide la persona, vamos a reunirnos para interceder por mí. No. Esa es intercesión por otros. Vamos a orar, interceder por la ciudad. Vamos a interceder por los que no conocen a Dios. Vamos a interceder por los países islámicos. Esa es el clamor de medianoche. Y luego, la quinta dimensión y la más poderosa, que los invito a que la vean conmigo esta noche. Voy a meterme esta noche, 6 de la noche o de la tarde, 8 de la noche Colombia, 9 Venezuela. Los invito, ¿por qué? Porque les voy a enseñar acerca de la quinta dimensión de la intercesión, que es la apelación jurídica. Bien, ahí estamos ahorita con unos 30 hermanos conectados. Voy a dejar un espacio para que ustedes me colaboren y me conecten por ahí con personas, con grupos y demás, para poder ser de bendición para muchos. Amén. Entonces, vamos a darles un tiempecito ahí para que ustedes rompan conmigo y anuncien: hey, el apóstol Zúñiga está en vivo, únete, porque va a dar una enseñanza que seguro los va a bendecir. Amén. Bueno, por lo menos ya no estoy en 17, ya estoy en 27, ya me permitieron 10 más. Pero usted es el que garantiza que rompamos. Si todos se determinaran a compartirme, fácil llegamos arriba de 100 personas o familias, qué sé yo, mirando en diferentes partes. Bueno, esto me daba antes la alternativa acá de compartir. Bueno, tómese un tiempecito ahí para que compartan en grupos y demás, y así me colaboran para hacer una bendición. Voy a compartirlo aquí en mi grupo que tengo de esferas de influencia, en el nombre del Señor. Vámonos acá a este otro grupo y bueno, ahí vamos compartiendo. Bien, ya estamos por 33, vamos subiendo. Saludo a mi amado hijo espiritual Oscar Villanueva. Amado, te bendigo. Tengo grandes planes para Lucy, Dios me la ha puesto en el corazón. Necesito hablar con ella este domingo, tráetela por favor. Esta mujer Dios la va a usar en este tiempo. César Cardona, te bendigo. Yamile Posada Herrera. Amén. Mabel Hermida Casquete Estacio, ya puso todo sus nombres y apellidos ahí, en el nombre de Teresa Rodríguez, te bendigo donde quiera que estés. Amado Yahshua, un intercesor, un guerrero, te bendigo. Vamos rompiendo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Mi amado Julio Lara desde México está recibiendo las instrucciones. Amén, amado. Amén. Están por ahí, también vi a mi hijo Alfonso Cubillos. Este hombre, Dios lo está usando poderosamente en una región bastante complicada. Estaba viendo en estos días que requiere que
haya mucha cobertura de oraciones. Zona un tanto peligrosa, la verdad. Apenas me estoy enterando de eso. Bueno, entonces ahí vamos ya por 32 para comenzar esta tremenda dimensión de lo que es el poder de gemir. Mire, déjeme adelanto poquito para que ya ustedes le vayan hallando el sabor a lo que estoy diciendo. El gemido que se hace a través de tu espíritu en concierto con el Espíritu de Dios es realmente orar a la manera de Dios. Es ser como embriagado por el Espíritu Santo al punto que el Espíritu toma tu lengua. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes es la siguiente. Si Dios por su Espíritu toma tu lengua y la pone a orar, ¿estará garantizada la respuesta? Esa iluminación se me vino ayer mientras estaba considerando este tema. Si es Dios rogando, orando a través nuestro, ¿contestará Dios lo que Él mismo pidió a través de tu boca, de tu gemido? Bueno, ahí los dejo para que piensen en eso. Agárrenme ese trompo en la uña. Entonces quiere decir que vale la pena hacer concierto con el Espíritu Santo y entrar en la intercesión del gemido. Vamos a ver la importancia que tiene este ciclo espiritual maravilloso. Cuando usted pasa de clamor que llenó en los pechos del Shaddai al gemido, y es directamente el Shaddai operando a través de tu ser. Vamos a ponerlo de esa manera. Los judíos, que lo vemos en el caso de Daniel, ellos aprendieron a hacer gemido 3 veces al día. Y en el caso de Daniel, lo que él estaba viendo era, wow, yo soy parte del cumplimiento de una profecía. Jeremías profetizó el tiempo que yo estoy viviendo. Entonces él dijo, en base a palabra ya dada, yo voy a gemir 3 veces al día para que esa palabra que ya fue profetizada se cumpla y el pueblo salga al exilio y regrese a su tierra. Y ese gemido de 3 veces al día movilizó ángeles. Y por fin un ángel le dijo, tú, desde el primer día que te propusiste a orar, a gemir, tu gemido fue oído. Más que tuve impedimento por 21 días. Entonces ese gemido a veces dura días. Pero cuando ese gemido está basado en una palabra dada por Dios, aleluya, amado, se tiene que cumplir. Entonces gemir es uno de los niveles de comunicación divina en el Espíritu, ayudado por el Espíritu Santo. O sea, así como son de poderosas las lenguas, así de poderoso es el gemido. Porque las lenguas son producidas por el Espíritu Santo y en este caso, esta dimensión de comunicación es inspirada también por el Espíritu Santo. Vamos ya por 45. Gracias por estar ahí compartiendo. El gemido es un sonido con dichos indecibles, que cuando no tienes palabras que nosotros en calidad de humanos podemos comprender plenamente, pareciera ser que el Espíritu Santo dice, esto es tan grande. Por ejemplo, en el caso de Daniel, se llegó el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Tú no tienes palabras para expresar este momento crucial, histórico y profético. Entonces hazte a un lado y permíteme a mí que use tu lengua.
para lanzar unos gemidos que van a traer cumplimientos proféticos. Y cómo necesitamos en este tiempo gemir por nuestras familias, gemir por nuestras congregaciones, gemir por el destino de nuestras ciudades y aún de nuestras naciones. Y saber que Dios tiene un propósito para cada una de ellas y Él conoce exactamente cómo pedir, qué hablar, qué decir para que se cumpla algo que ya está establecido. Vean, leamos Romanos 8, 26 al 27. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. O sea, es un momento donde el intercesor como que se siente impotente ante la demanda que hay. Entonces dice, siento mucha debilidad porque es grande la encomienda, el paquete es muy grande. Entonces dice que el Espíritu viene y nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos frente a esa demanda. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, y aquí viene, con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. O sea, el Espíritu nunca ora fuera de la voluntad de Dios, porque es Dios mismo. Amén. Entonces, si es Dios mismo, por su Espíritu, utilizando tus facultades, hermano, la respuesta está garantizada. Si en el gemido, por ejemplo, necesitamos una movilización de ángeles, ¿usted no cree que el mismo que lo está gimiendo a través de tu boca no va a tornarse y decir, allá envío los ángeles? Que por cierto, estamos viviendo en un tiempo de una movilización de ángeles muy importante. Hay una movilización de ángeles de provisión. Hay una movilización de ángeles guerreros. Y hay una movilización de ángeles que traen sanidad. Entonces, el Espíritu intercede por nosotros, utilizando una parte de nuestro ser integral, o sea, nuestro espíritu humano siendo ayudado por el Espíritu de Dios para que oremos. Y aquí viene una palabra clave: como conviene. Porque hay gente que no ora como conviene. La Biblia habla de uno que estaba, dice Jesús, orando consigo mismo. Hay otras oraciones que son oraciones que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y por eso no tienen respuestas. Hay oraciones de gente que la hacen sin haber perdonado, entonces tampoco recibe respuesta. Pero esta es una oración matemática, precisa. Se está orando como conviene. No hay lugar a duda de que esa oración es precisa, como un relojito suizo que da su hora puntual. Hay otra versión que dice de la siguiente manera: así también el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y nos soporta en nuestra debilidad, porque no sabemos qué oración ofrecer ni cómo ofrecerla dignamente como debiéramos, pero el Espíritu mismo se dirige a nuestra súplica y suplica en nuestro nombre con anhelos y gemidos indescriptibles, demasiado profundos para ser pronunciados. Y el que busca en los corazones de los hombres sabe lo que está en la mente del Espíritu Santo, o sea, cuál es su intención, porque el Espíritu intercede y suplica ante Dios en nombre de los santos, de acuerdo con y en armonía con la voluntad de Dios. Ya vamos por 42, 43, los bendigo, bienvenidos
a esta 45, ya estamos que rompemos los 50, 46, en el nombre de Jesucristo nos vamos arriba con esto. Bien, entonces, cosas importantes al gemir. Número 1, el Espíritu Santo viene a nuestra ayuda. Implica una relación con el Espíritu Santo. Número 2, nos ayuda en nuestra debilidad, es decir, en los momentos de máxima debilidad, donde usted se siente impotente frente a la carga que está recibiendo como intercesor profético. Tuviste un sueño, una visión, y ahora la quieres interceder, pero eso es demasiado grande. Hace poco que nos dieron una palabra profética demasiado grande. Entonces necesitamos gemir en el Espíritu para que se cumpla, porque es una movilización impresionante lo que se nos dijo por palabra profética. Tercera cosa, nadie conoce pedir como conviene en este nivel, debe ser solo por el Espíritu. No hay ser humano, por muy consagrado, santo, ministerio que tenga, que puede llegar a esa dimensión de por sí. Olvídate, tiene que ser por asistencia del Espíritu Santo. Y número 5, a ver, aquí viene, el Espíritu gime por nosotros, es decir, que el Espíritu viene y nos da su lenguaje. Imagínate qué privilegio no estar arrodillado y estar hablando el lenguaje del cielo. Un lenguaje que Satanás, que fue sacado del cielo, no se lo sabe, porque Dios es experto en lenguajes. Entonces eso me indica que si Satanás no entiende ese lenguaje, ese era un lenguaje que no se hablaba cuando él vivía allá. Es un lenguaje nuevo que Dios ideó para asuntos de alta seguridad celestial, porque el cielo está en guerra desde que Satanás fue expulsado. Entonces se generó un lenguaje de guerra, y ahora viene Dios y toma un hombre, una mujer, y los pone a gemir con el lenguaje secreto, con un gemido indecible, que moviliza el cielo. Y lo otro es que el gemir es conforme a su voluntad. Ese es el verdadero gemido. Dios no se puede negar, porque Él mismo está gimiendo a través nuestro. Dios no puede decir no voy a responder si es Él mismo el que está gimiendo. Dios no puede decir no, yo voy a tardarme. No, es que si Él lo hace es porque está listo a responder. Entonces la palabra gemido en su raíz es neacá. También significa suspirar, anakha. También quiere decir chillar, que es anaká. Y también quiere decir lamentación o durmos. Ahora, en cuanto al gemido, tienes que entender lo siguiente. Hay muchas veces que la gente gime desde su cuerpo, y ese gemido Dios también lo puede oír. Ya no se hace por el Espíritu, sino que es provocado por un dolor interno, un dolor externo. Hay enfermedades que no tienen dolor y hay dolencias que no son enfermedades. ¿Sabía usted? ¿Cómo así que hay dolencias que no son enfermedades? Bueno, dése un martillazo en un dedo, eso no es una enfermedad, pero causa un dolor. O por ejemplo una traición, o la muerte de un ser querido. Son dolores físicos en tu cuerpo. Es donde uno dice ay, 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 son gritos de auxilio. Y Jesucristo era experto en escuchar ese tipo de expresiones de dolores físicos. Miren lo que dice Mateo 4, 23, 24. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces le venían con gemidos de dolor.
y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados en diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y los sanaba. Yo declaro en el nombre de Jesús que en este momento viene un refrigerio del Jesús que caminó sobre Galilea y llega hasta tu casa y quita tu dolor ahora. Vengo contra todo dolor. Estoy viendo dolores en las piernas de algunos. Estoy viendo dolores en la espalda. Estoy viendo dolores en el cráneo. Estoy viendo dolores en las manos. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, desato sanidad y declaro que es el mismo Jesús que los sanó a todos, te sana a ti también de tu gemido de dolor en tu cuerpo. Pero también hay otro dolor, hay otro gemido, y son los gemidos del alma. Cuando te salen unas gototas de lágrimas fuera de lo normal. Cuando uno le da risa, le salen unas gotitas que apenas le mojan el ojo. Pero cuando es un gemido que te sale del alma, te salen unas lágrimas grandototas que pueden mojar toda una superficie. Y no estoy exagerando. Es donde te sale del plexo solar, desde tu vientre. Donde tu mente, tus emociones, tus sentimientos están afectados por algo. Y es ahí donde se dice: oh Dios mío, Señor, cuántas cosas me están sucediendo, Señor, auxilio. Eso lo puedes hacer tú cuando tienes un asunto en tu alma. Pero aún el Señor se mueve cuando hay ese suspiro, esa lamentación, ese gemido por algo que está en tu alma. Por ejemplo, una mujer que el marido la abandonó, se fue con otra. Está ahí con esos niños, ¿y ahora qué hago? Oiga, ese gemido que le sale a esa mujer, le sale del alma, le sale de su plexo solar, de su vientre. Está conmovida. Dice en Job 2, 11 al 13, cuando tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad Suita y Sofarna Matita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él. Vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo, cosa que no hicieron. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Entonces hay gemidos que te salen del alma. Y yo declaro en el nombre de Jesús que todos los que se sienten abandonados, todos los que están perplejos porque tienen problemas con un hijo, con una hija, y estás gimiendo desde tu alma, un marido que te ha traicionado, te ha abandonado, una pérdida que te ha provocado un desasosiego en tu alma, yo declaro que el bálsamo de Galaad viene sobre ti ahora en el poderoso nombre de Jesucristo, y ese gemido Dios lo convierte en alegría. Ahora lo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Pero aquí viene el tema que estamos hablando, y es el que viene desde nuestro espíritu. Y es donde entra entonces Romanos 8:26, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Hay alguien que me está viendo ahorita, a quien le han hecho una injusticia, autoridades injustas, y declaro en el nombre de Jesucristo que el Señor los toma de la mano en este momento y rompe
ese edicto contrario. Ahora mismo lo declaro: aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno, porque el Señor está con ustedes. El Señor ya tomó cartas en el asunto y viene con respuestas asombrosas, en el nombre de Jesús. Entonces, este gemido, naturalmente que combina sentimientos y emociones profundas. ¿Por qué? Porque denotan la sinceridad del vaso que está siendo usado por el Espíritu Santo para gemir. Y el Espíritu le comparte, vamos a decir, si puedo utilizar el término, la carga que el Espíritu trae en ese momento, y te lo comparte. Entonces usted siente una angustia profunda, usted siente una compasión profunda. Usted también le dan ganas de llorar, no porque tenga algo en su cuerpo ni en su alma, sino que ya procede de tu espíritu conectado con el Espíritu Santo. Pero el cuerpo responde, las emociones responden también. Y el poder del gemido es que Dios siempre lo escucha. Mire lo que dice Jueces 2, 18 al 19. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Pero mientras había un juez, gemían, Dios los oía y se compadecía. O sea, el gemido provoca la compasión de Dios. Tome en cuenta eso. Si usted comienza el Espíritu a usarlo para gemir, quiere decir que Dios quiere ser movido a compasión. Vamos a ver el gemido. La palabra gemir en su raíz significa sin articular palabras. El gemido se convierte entonces en el lenguaje del Espíritu, es el clamor en el lenguaje del alma. Mire lo que dice Éxodo 2, 23, 24. Y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces aquí podemos ver la transición que existe entre el gemido que se transforma en clamor, y ambos están íntimamente relacionados. Entonces, cuando vemos Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27, podemos ver que el gemido surge de nuestra debilidad, pero la debilidad es auxiliada por el Espíritu Santo. Entonces, en el gemido no tiene cabida solamente el estar de quejumbroso, mostrando tu debilidad, sino exhibiendo el Espíritu Santo que te está tomando. Porque una cosa es ser quejumbroso y otra cosa es dar gemidos. Hay gente que se queja por todo y no lo está haciendo por el Espíritu. Entonces Dios no es movido a compasión. Amén. Lo que causa es aburrimiento en los que viven contigo. Es un quejumbroso. De todo se queja. Estoy hablando de intercesores proféticos, donde muestran su debilidad y el Espíritu Santo viene y toma el control, y esas personas, en vez de quejarse, están gimiendo. Mire lo que dice Isaías 38, 14. Como golondrina, como grulla, así me quejo. Gimo como una paloma. Mis ojos miran ansiosamente a las alturas. Oh Señor, estoy oprimido, sé tú mi ayudador. Entonces, ¿qué sucede cuando la persona comienza a gemir como una grulla? Tú sabes que la grulla, cuando gime, salta
La paloma también tiene unos sonidos de gemido. Entonces aquí nos está diciendo que la escritura, que cuando Ezequías después de su debilidad se enfermó, eso hizo que empezara un proceso de queja, lo cual lo llevó a que se amargara. El peligro de ser quejumbroso es que te lleva a ser un amargado, pero cuando tienes la queja producida por el Espíritu Santo, un gemido más bien, producido por el Espíritu, eso trae dulzura porque viene la respuesta. Entonces hay que tener cuidado de quejarse y tener gemidos, porque el quejumbroso es un amargado o lo lleva a la amargura. El gemido en el Espíritu te lleva a respuestas contundentes y oye el Señor. Hay un sinónimo de gemido y es el llanto. Es muy difícil que alguien gima por el Espíritu y no llore. Y eso es algo muy interesante, que viene acompañado de llanto. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido esa experiencia de arrodillarse, el Espíritu te toma y es un gemido con sonidos indecibles, pero las lágrimas están hablando. Entonces, es el llanto del Espíritu Santo o el llanto de la paloma. Porque ahí dice la Escritura que la paloma también gime. Entonces el Espíritu Santo llorando a través de ti. Pero es un gemido que provoca un llanto que sana, que trae liberación, que Dios aprecia las lágrimas que se derraman cuando estás tomado por el Espíritu, tanto que los ángeles vienen y se las llevan en copas de oro y las presentan delante del trono. Mire lo que dice 1 Samuel 34. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Entonces, cuando ya no tenían fuerzas, comenzaron a gemir. Noten ustedes, Jesús lloró, David lloró, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque las lágrimas se contabilizan en el cielo en una redoma. ¿Sabía usted eso? Que las lágrimas no se pierden, son contadas en el cielo. O sea que las lágrimas de un intercesor profético son valiosísimas. Y cuando esas lágrimas caen en tierra, se convierte usted en la sal de la tierra, porque las lágrimas son saladas. Bueno, 1 Samuel 31, ya pasamos los 52, los bendigo. Y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siglac al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siglac, y habían asolado a Siglac y la habían incendiado. Pero aquí viene algo. Y se llevaron cautivas las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie, se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada y que sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces aquí ve usted que David sufre una pérdida impresionante. Y es ahí donde entra el gemido, porque el hombre quedó impotente, perdió las almas, niños, mujeres. Las relaciones con sus hombres quedaron afectadas. Las propiedades fueron quemadas y lo demás se lo llevaron. La esperanza se perdió y su liderazgo se perdió porque lo querían apedrear. Entonces David estaba en tablas. No le quedaba más que el camino del gemido. Pero Dios lo autorizó y dijo: ve tras ellos. Aleluya. Entonces, cuando el Espíritu te ponga a llorar, no digas que yo soy muy hombre para llorar, solo las mujeres lloran, déjate de eso.
Cuando el Espíritu Santo te toma, Él es superior a todo tu machismo. Derrámate en lágrimas ahí delante de la presencia de Dios, porque viene una victoria, viene una conquista, viene un tiempo de celebración. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús, y estoy viendo en mi espíritu un hombre de Dios que esta mañana se levantó y puso su cabeza entre sus piernas y estuvo gimiendo y estuvo derramando lágrimas por un tremendo mover del Espíritu en su ciudad. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esas lágrimas han salado el territorio donde estás, y Dios está soltándote ahora una palabra de avance. Levántate y avanza, porque te he entregado al enemigo en tus manos para que les quiten las almas, les quiten el botín, y nuevamente las relaciones se sanen, las propiedades regresen, la esperanza regrese, y tu llamado de liderazgo nuevamente regrese a ti. Lo declaro ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Ningún verdadero intercesor profético sufre de un síndrome que se llama Riley-Dye. Ese síndrome de Riley-Dye es un síndrome que cuando la persona lo tiene, no sienten dolor y no lloran. Y algo terrible, porque es un síndrome, el no poder sentir dolor ni poder llorar. Porque el dolor lo ayuda a uno. Por ejemplo, le ponen un dedo en una llama y no lo quita a tiempo. Le dan un tremendo pellizco, algo lo puya, lo punza y no lo siente. Entonces el dolor es bueno, porque el dolor sirve como alarma. Y el llorar es un lenguaje del Espíritu. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces ese síndrome que tienen algunos aleluyas de Riley-Dye, yo no siento nada, no lloro por nada, nada me conmueve, lo erradico ahora en el nombre de Jesús, porque es un síndrome, no es natural. El verdadero intercesor profético tiene un corazón de carne, un corazón sensible. Ese síndrome de Riley-Dye es un trastorno hereditario que afecta a los nervios en todo el cuerpo y se transmite, oiga este mal, de padres a hijos, es hereditario. Entonces hay muchos males donde dicen, me causó tanto mal mis padres que ya yo no siento nada. Pero recuerda que tú ahora eres hijo del Dios viviente, de un Dios que tiene sentimientos. Él es tu Padre. Entonces, ¿qué sucede? Que viene por un gen defectuoso y comienza a desarrollarse de tal manera que la persona se hace insensible. Este síndrome se observa con mayor frecuencia en personas con ancestros judíos de Europa Oriental. ¿Qué cosa, no? Desarrollaron un gen inmune al dolor y se lo pasaron a los hijos por herencia. Entonces esa enfermedad es causada por una mutación de un gen en el cromosoma 9 y es poco común en la población general. ¿Y qué es lo que produce este síndrome? Ojos extremadamente resecos, incapacidad para sentir dolor y cambios en la temperatura. Entonces eso puede llevar a las lesiones y falta de lágrimas al llorar. Entonces eso necesita una intervención médica. ¿Por qué? Porque hay una ausencia o disminución de los reflejos tendinosos profundos. Una ausencia de respuesta después de recibir una inyección de histamina, que normalmente lleva a una inflamación y a un enrojecimiento. Ausencia de lágrimas en el llanto, y viene con padecimientos desde el nacimiento. Pero aquí viene esta palabra para usted que no sufre de ese síndrome. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Los que con lágrimas andan llevando la semilla de la siembra, en verdad volverán con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. He leído el Salmo 126,
del 5 al 6. Estamos que coronamos ahí a los 50 en el nombre del Señor. Bueno, y otra cosa que hay con esto es que cuando se habla de oración, la gente le huye a esto. Entonces no es un tema que me pueda llevar a alcanzar más personas, porque a muchos no les gusta hablar de oración. Entonces, hablemos rápidamente de los beneficios de llorar, los beneficios de gemir. En primer lugar, el líquido salino te limpia los lagrimales, hidrata el globo ocular naturalmente y libera hormonas de bienestar. O sea, es un sistema natural médico para tus ojos. Entonces se aclaran tus ojos. El llanto te lleva a liberar ansiedad, dándote serenidad. Al llorar y expulsar lágrimas se elimina una parte de adrenalina y noradrenalina y oxitocina, opiáceos endógenos y un grupo de péptidos que producen los mismos efectos en el organismo que los analgésicos. Aleluya. Un analgésico, llorar también sirve para liberar tensiones, eliminar la tristeza. Los expertos no dudan que el principal beneficio del llanto es un efecto como calmante natural, además de disminuir el nivel de angustia y promover la calma. ¿Sabían ustedes que Jesús era muy llorón? Siempre me ha llamado la atención del profeta llorón. ¿Alguien puede decirme quién era el profeta llorón? Pero Jesús también lloraba. José, que llegó a ser príncipe y superior a sus hermanos, era un llorón. La Biblia dice que lloró 3 veces. En Génesis 42:24 dice: se apartó José de su lado y lloró, y cuando volvió a ellos se les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. En Génesis 43:30 y 31 dice: y José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en un aposento y lloró allí. Después se lavó la cara y salió. Y en Génesis 45:2 dice: y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. Salomón dijo en su sabiduría que hay un tiempo para llorar, en Eclesiastés 3:4, y hay tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Entonces, sinónimo de gemido es el llanto. No me diga que usted está gimiendo por el espíritu y no llora. Voy a acelerar esto porque ya voy a terminar. Entonces, gemir por el espíritu es la carga que el espíritu pone sobre ti y te motiva o te lleva al llanto. No es un llanto de amargura, no es un llanto de queja, no es un llanto negativo, es un llanto que sana, es un llanto que implica que viene una intervención de parte de Dios. En el lenguaje del mundo de los espíritus que están con Dios, el espíritu gime, es decir, que Él nos da el lenguaje para hacerlo en un estado profundo. De manera que aunque hayan espíritus negativos en el ambiente, no pueden tolerar los gemidos que surgen de un espíritu conectado con el Espíritu de Dios, porque es una comunicación divina que está activando al pueblo de Dios en un momento determinado. De tal manera que Satanás mismo no entiende este equipamiento, porque se le convierte en un misterio. No logra comprender el poder del gemido y tratará de evitarlo a toda costa. Pero yo estoy declarando que Dios levanta hombres y mujeres que son sensibles al Espíritu Santo para gemir como conviene, para orar como conviene. Les voy a dar 2 secretos del gemido y termino. Los que conocen el secreto del clamor
y disciernen cuál es el momento para gemir, estos se encuentran en la forma de eliminar cualquier situación negativa que estén viviendo, por difícil que ésta sea. Siempre están clamando y están gimiendo. O sea, no se dejan llevar por la situación para aislarse, sino que se meten de frente porque saben que van a venir respuestas. 2. Los que conocen el secreto del gemido todo el tiempo encuentran que hay una salida para los problemas, que no tienen su alma fuera de control, sino que someten su espíritu y buscan lograr llegar delante de la presencia de Dios para que Dios mire con agrado y sea atraído por el gemido y responda. Si ustedes pueden ver en Juan 11:33 dice: Jesús pues bien, cuando la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando, gimió en el espíritu y se perturbó. Noten ustedes aquí a Jesús siendo conmovido al punto de gemido por el llanto de alguien. Entonces es interesante ver cómo Dios trabaja en nuestra vida, porque cuando llega un dolor a nuestra alma y nosotros logramos asimilarlo, eso hace que nuestro dolor se transmita a nuestro espíritu y atraiga el espíritu de Dios para que comience a gemir como un tremendo intercesor. Mire lo que dice Ezequiel 9:4: y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Si notan ustedes que todos los que gemían, según el libro de Ezequiel, se les puso una marca. ¿Y sabe para qué era esa marca? Para que nadie los tocara, para que cuando llegara el ejército invasor, todos los que tenían la marca por ser intercesores no eran tocados. Igualito como los 144,000 que tendrán una marca en la frente que no va a permitir que el anticristo los toque. Quiere decir que Dios tiene un poder extraordinario de protección para los que gimen. Con esto quiero salir corriendo ya. Tienen una marca los que gimen, que el diablo dice: no lo puedo tocar, no hay demonio que se atreva. Cuando llegó la invasión en los tiempos del profeta Ezequiel, todos los que estaban marcados por el gemido no pudieron ser tocados. Y hay una enseñanza profunda de eso que me gustaría darla, que era la palabra que estaba escrita en sus frentes, que no permitía, cuál era la señal más bien que tenían en la frente, y no era la señal de la ceniza. Aleluya. Era gente que estaba gimiendo y lamentándose por el pueblo, y cuando vino la invasión no fueron tocados. Entonces el intercesor que gime proféticamente tiene una marca de preservación. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que todos los intercesores que saben gemir por el Espíritu Santo son preservados en esta hora crucial que estamos viviendo. Ni el COVID los toca. Abashata Ramakaya. No te puedes morir antes de tiempo, porque Dios necesita tu gemido. Llevas la marca de preservación en la frente, porque estás conectado con el Dios de la gloria. Imagínense que la Biblia dice, el apóstol Pablo nos dice ahí, que el Espíritu viene y nos ayuda. ¿Usted cree que cuando el Espíritu viene y ayuda a alguien, lo ayuda para dejarlo a la merced y a la intemperie de todos los ataques que quieran venir? No solo lo ayuda a orar, lo ayuda para protegerlo, para cuidarlo. ¿Habrá alguien que esté recibiendo esta palabra o ya me dejaron solo? Bueno, creo que todavía hay ahí unos hermanos. Entonces, voy a cerrar. Cuando una persona está entrando en la ministración del gemido y anhela profundamente
meterse en la dimensión del gemido, necesita fortalecer su intimidad con el Espíritu Santo. ¿Cómo te das cuenta que tienes intimidad con el Espíritu Santo? Cuando hablas las lenguas del Espíritu. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo hace que usted no habla en lenguas? Porque hay una modalidad ahora, en este tiempo, y son pentecostales sin lenguas. Pentecostales por tradición. Pentecostales porque nacieron en una pentecostal. Pero no son pentecostales de aposento alto porque no tienen las lenguas del Espíritu. Yo no soy pentecostal por denominación, yo soy pentecostal por experiencia. Porque todos los días hablo en lenguas. Porque siempre me estoy revisando el aceite, como esos carros antiguos que tenían una vara para medirles el aceite. Así tú te tienes que medir el aceite. ¿Cómo están las lenguas del Espíritu en tu vida? Entonces necesitas fortalecer tu intimidad. Ve y métete en tu aposento, cierra tras ti tu puerta, apaga el celular y di: yo no me levanto de aquí hasta que no hable en lenguas. Entonces ahora sí el Espíritu podrá valerse de ti para gemir por cosas importantes. Tienes que aprender a reconocer tu debilidad como humano. No todas me las sé, no todas las puedo, pero todo lo puedo en Cristo. Ahí sí, que me fortalece. Entonces ven, Espíritu Santo. Cuando hay una necesidad que demande una respuesta asombrosa, quiero estar enfilado con el Espíritu. Termino con este versículo, Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios no son carneros, no son animales, son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Lo voy a leer otra vez. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Y esta es una declaración de reino, porque se salió del sistema de los sacrificios arónicos. Y ahora viene con este salmo y nos eleva a una dimensión que no era parte de su tiempo, porque él sabía los sacrificios son de animales. Pero ahora viene y dice: yo me elevo por encima de eso y descubro que hay algo superior, y son los sacrificios del corazón contrito. A ese corazón contrito y humillado, Dios, jamás Dios lo desprecia. Padre, levanta un ejército de hombres y mujeres que tengan comunión con tu Espíritu, que sean dirigidos por tu Espíritu. Ya tenemos mucha carne, Padre, funcionando en medio de las iglesias. Necesitamos gente del Espíritu, gente que entienda estos misterios y se eleve a estas dimensiones de gloria. Padre, yo sé que por el gemido de tu pueblo, a través de tu Espíritu Santo, vienen respuestas aceleradas. Veo camionados de bendiciones, veo abundancia, veo una multiplicación demasiado impresionante. Veo naciones que son convertidas, como estás haciendo con los países musulmanes, porque has recibido el gemido de tu pueblo por esas naciones. El gemido que se ha hecho por años por la China, tú lo estás oyendo. Ahora gemimos por las naciones que están cayendo, Padre, en doctrinas anticristo. Saca remanente, saca pueblo. Que podamos alcanzar ese billón de personas y seamos parte de esos que lo presenciamos con nuestros propios ojos. Limpia, Padre, ciudades de afecciones como drogadicción, prostitución, santería, palería, satanismo. Limpia, Padre, regiones por intercesores proféticos para que derriben altares de impiedad en el nombre poderoso de Jesús.
Gracias, Dios. Te alabamos, Padre. Amén y amén. Bueno, terminamos con 50 como lo había pedido al Señor. Ahí estamos, ahí ya 52. Bueno, me despido. No logro ver quiénes están por ahí. Claris Muriel está alabando al Señor. Miriam Rendón también está alabando al Señor. Nuestra amada Cecia Romo, fue un gusto haberte conocido personalmente, qué bendición. Teresa Rodríguez, Miriam, ¿quién más está por ahí? Bueno, Sandra María Osorio Agudelo está alabando al Señor. Maleja Sanz, suelta un corazoncito ahí, te bendigo, hija. Jonathan, amado, pronto te voy a ver con la ayuda de Dios. Quiero que me lleven allá a ese lugarcito de los, ¿cómo es que se llama eso? Creo que es bueno, después te digo. Hay un lugar allá muy interesante para ir a cenar en Barranquilla. José Andrea Quiñones está alabando al Señor. Bueno, qué hermoso ver pueblo alabando al Señor. Lupita Montoya, Jesús García. Wow, qué hermoso pueblo aquí. Bueno, amados. Mónica, te bendigo. Bueno, quiero preguntarles cuántos se interesarían en conectarse conmigo a las 6 de la tarde, hora California, 8 de la noche, Colombia, México, 9, Venezuela, para tener ya lo que es una enseñanza profunda de lo que es la apelación jurídica, que es una oración ya totalmente de reino. Esa es la dimensión máxima que hay en la intercesión, cuando usted sabe sus derechos y los puede ejercer. Eso es algo poderoso que estoy ansioso por compartirlo. Quería hacerlo mañana, pero bueno, ustedes me dirán cuándo quieren, y si se conecta un buen grupo de personas, aquí nos aparecemos para compartirles. Un abrazo.